San Juan 12, versículo 24. Solo es un verso, lo leo yo y luego lo leemos todos. Dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Leámoslos todos. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Repita conmigo: lleva mucho fruto. Voltea a ver al que está a la par y dígale: lleva mucho fruto. Puede sentarse. El tema de esta noche es: usted puede dar muchos frutos. Yo puedo dar muchos frutos. Y esa es una expresión que hizo nuestro Señor Jesucristo, que tiene que ver con productividad, tiene que ver con alcanzar logros, metas en nuestra vida, tiene que ver con producción. Y Dios nos ha creado para esos, para alcanzar cosas en la vida, para proponernos metas y no solo alcanzarlas, sino que sobrepasarlas. Y dice su palabra: dar fruto y mucho fruto. Y hay cosas que, como por ejemplo, que pasan en nuestra vida cuando no alcanzamos logros o no tenemos ese fruto. Por ejemplo, la infelicidad, la insatisfacción viene en nuestra vida porque no logramos cosas en nuestra vida. ¿Y de qué logros hablo? Hablo de logros económicos, logros familiares, académicos, cosas espirituales. No las encontramos, no las alcanzamos, y entonces viene la infelicidad y la insatisfacción a nuestra vida. Y esas cosas nos vuelven improductivos. Pero yo quiero hablar de las personas que trascienden, las personas que logran cosas en la vida, las personas que se proponen una cosa y la cumplen, la logran alcanzar. Pero estas personas, ¿qué tienen estas personas? ¿Qué tienen las personas que son productivas, que tienen fruto? Son personas que se han sembrado en un propósito. Y es algo que tienen en su mente y se lo fijan. Y son propósitos nobles. Son propósitos nobles. Por ejemplo, un propósito noble: usted como padre dice: voy a crear a mis hijos. Otro propósito puede ser: no, yo voy a ser una buena persona, voy a ser un buen trabajador, un buen ciudadano. Y otros que tienen logros o metas económicos, negocios, llámese establecer una u otra meta financiera. Lo que le quiero decir, que usted y yo como hijos de Dios, nuestra meta, nuestro propósito, creo que no existe otro propósito más noble que formar parte del plan de salvación para la humanidad perdida. Usted y yo debemos trabajar en ese sentido, en sumarnos al propósito de Dios para salvar a los perdidos. Y debemos afectar, y digo afectar, que se interprete como impactar a la generación en la cual vivimos y a la sociedad en la cual vivimos. ¿Con qué lo vamos a impactar? ¿Con qué lo vamos a afectar? Con valores de Dios. A veces yo uso la palabra, ahorita en estos tiempos de pandemia, infectar, que podamos contagiar a los demás con los propósitos, con valores del reino de Dios. Nosotros desde aquí, los líderes de la iglesia, con un carácter agresivo. ¿Por qué digo agresivo? Porque muchas veces al ser cristianos a nosotros se nos menoscaba, se nos menosprecia, nos dicen aleluya, nos dicen que nos convertimos en monjas, en curas, nos dicen pastorcitos. Bueno, y parece que en esta sociedad estamos perdiendo porque los malos son más y ellos parecen que van ganando y nos intentan menoscabar porque vivimos la vida conforme a lo que Dios establece, y nos ridiculizan, se burlan de nosotros, nos etiquetan como esas cosas que yo le mencioné. Ese sistema que hoy nos gobierna nos quiere intimidar, y por eso
entre más nos intimidan, entre más nos ridiculizan, usted y yo tenemos que sembrar valores de Dios. Sembrar valores de Dios. Y la única forma en que podemos provocar cambios en la tierra y producir transformación es que usted y yo nos sembremos en propósitos de Dios, en determinarnos, como decía el texto que leímos, a morir como el grano de trigo. Y el texto que leímos son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Es fuerte, dice: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, este lleva mucho fruto. Y yo siempre le voy a poner mucho fruto, porque eso se nos tiene que quedar en nosotros. Dios quiere que usted y yo tengamos mucho fruto. Y cuando leemos estas palabras que dice nuestro Señor Jesucristo acerca del grano, que si no cae en tierra y que si no muere queda solo, y si muere solamente al caer a tierra puede llevar fruto. Hace unas semanas yo estaba hablando de la palabra de Dios como arma espiritual, y teníamos el ejemplo de que la palabra es como una espada. Pero yo decía que si la espada queda envainada, no tiene poder alguno. Si la espada yo la tengo guardada, no me va a beneficiar. Es lo mismo con el grano del trigo. Si no cae en tierra y no se siembra, no va a producir fruto. Entonces, esto yo puedo interpretar este texto de esta manera, que hasta que el grano, yo también decía que si una semilla yo la tengo en mi bolsa o en un saco, mientras yo no la tenga ahí en la tierra, no va a poder producir. Y entonces, este grano de trigo tiene que morir ahí en tierra. Y hablo de esto porque tenemos que sembrarnos para todo propósito, ya sea espiritual, ya sea educativo, ya sea económico. Tenemos que sembrarnos en los propósitos. Y las cosas, los logros, las metas, no suceden porque sí, no suceden por la suerte, no suceden por la magia, suceden hasta que alguien decida sembrarnos. Si usted y yo queremos cambiar la paera, si usted y yo queremos cambiar nuestras familias, nuestra juventud, tenemos que sembrarnos en ellos. Entonces, el desafío para nosotros como iglesia es que Dios nos está impulsando a que tenemos que unirnos al propósito de Dios, que es la salvación del mundo, ganar la gente para el reino de Dios. Jesucristo fue el mejor ejemplo de siembra. Fue el mejor ejemplo. Dice que Él dio su vida. ¿Para qué? ¿Para qué? Dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. O sea, alguien murió para que todos hoy tengamos vida. Jesucristo, nuestro ejemplo por excelencia. Él invirtió su vida. Y hoy hay millones y millones que a través de esa siembra hoy lo estamos proclamando a Él como Señor y Salvador. Decía que las cosas no suceden por azar, no suceden por suerte, hasta que alguien no se compromete. Y comprometerse es determinarse. Si yo me quedo a medio camino, no hace nada. Hasta que alguien no se determine, no se proponga hacer algo, siempre va a haber opción a regresar, siempre va a haber opción a soltar y a dejar las cosas a medio camino. Si yo, por ejemplo, yo decido estudiar o decido poner un negocio, pero hay una situación mala, tengo un mes malo que no vi ganancia, apenas saqué para la renta y lo suelto, yo no estaba tan comprometido con el propósito, con la meta que quería alcanzar. Igual tenemos que ser nosotros, tenemos que comprometernos, tenemos que sembrarnos, tenemos que como el grano de trigo, morir para que ese grano pueda producirse. Y entonces, mientras que nosotros no nos comprometamos, siempre va a haber opción para soltar, para dejar a medio palo, para volvernos atrás y dejar todo tirado. Pero Dios no quiere eso con nosotros. Dios quiere que nos determinemos una cosa, que caminemos en ello. ¿Para qué? Para que tengamos mucho fruto.
Y cuando usted y yo nos comprometemos en causas nobles, Dios nos honra y veremos la mano maravillosa de nuestro Señor Jesucristo sobre nuestra vida. Yo en San Pedro Sula, junto con Sheila, conocimos a una muchacha, no de muchos recursos, pero ella quería entrar a la universidad y aprobó la nota. Estaba estudiando, pero no tenía ni para el transporte. Y ella se determinó. Y ella iba en bicicleta a la universidad y no vivía nada cerca. Era mínimamente 45 minutos. 45 minutos iría en bicicleta. Y 45 minutos de regreso a las 9:30 de la noche que salía de clases. Pero ella estaba comprometida. Ella, me imagino, cualquiera piensa, no hombre, a las 2 semanas o al primer examen que me vaya mal, pero ella se comprometió y hace poco nos dábamos cuenta que estaba en excelencia académica. Y mientras uno no se comprometa, porque ella pudo poner de excusas varias cosas, y yo siempre pongo el ejemplo que las ventajas en la vida, si no se aprovechan, no sirven de nada. Hay gente que tiene ventajas, hay muchachos que tienen ventajas, tienen a su papá y a su mamá, tienen dinero, tal vez tienen transporte o les brindan para que puedan tomar un autobús, tienen su computadora, tienen internet, pero si esas ventajas no se aprovechan, de nada sirve. Entonces es la diferencia de alguien que está comprometido y alguien que no está comprometido. Y decía esto, ¿por qué? Porque cuando uno se determina a causas nobles, Dios honra a esas personas y ellos ven la mano maravillosa de Dios. Son convicciones de que Dios abrirá puertas a favor de nosotros. ¿Cómo? Proveyendo, trayendo contactos divinos, guardando, cuidando nuestras vidas. Y cuando nos comprometemos, hablábamos el domingo pasado de Pablo y Silas. Estos hombres estaban comprometidos y decíamos que estaban tan comprometidos que no les importaba que los azotaran, no les importaba que los encarcelaran, que los dejaran semidesnudos. Ellos seguían, y ellos en medio de todo ese sufrimiento o esas cosas que les pasaban, cantaban y oraban y miraban la mano maravillosa de Dios. Ellos estaban comprometidos, ellos estaban pero metidos hasta lo más profundo con Dios. Y el mismo Pablo en el capítulo 27, en un naufragio, o sea, no era fácil, pero estaban comprometidos con Dios. También mencionábamos a Daniel, ¿qué tenía Daniel? Daniel no se doblegó ante lo que el sistema actual, ante lo que Nabucodonosor le estaba exigiendo, y dijo: yo no voy a comer de la comida del rey. Y Dios lo honró. Y también más adelante ese mismo compromiso que tenía hacia Dios lo llevó a un foso de leones. A sus amigos, aquellos tres, Sadrach, Mesach y Abednego, fueron llevados a un horno de fuego y vieron la mano maravillosa de Dios. Y yo le animo, iglesia, a que usted hoy se pueda comprometer con Dios, que usted se pueda sembrar en el plan y el propósito de Dios. Y yo lo digo, estamos en el ámbito de la iglesia, en las cosas espirituales, pero usted se puede sembrar en un plan económico, un plan académico, un plan familiar. Y créame, la mano de Dios va a estar con usted. Usted lo verá porque usted lleva el sello de Dios sobre su vida. Usted verá puertas abriéndose a favor suyo, verá a Dios cómo toca gente, verá a Dios cómo sana relaciones, y Dios moverá cosas a su favor. Pero el texto dice, pero si muere, lleva mucho fruto. Quiero definir aquí morir. Jesús dijo, el grano debe morir para que lleve mucho fruto. Morir es vivir para multiplicarse. Jesús murió, pero se multiplicó en nosotros. Hoy nosotros estamos vivos espiritualmente y físicamente porque Él una vez murió. Morir también nos habla del sacrificio. ¿Sacrificio del qué? El sacrificio del yo.
Y es la mayor batalla que nosotros tenemos como cristianos, como hijos de Dios, el yo, los deseos de la carne, los apetitos carnales. Es la gran batalla que todos nosotros tenemos. Jesús dijo, morir para que otros vivan. Somos semejantes a ese grano de trigo, que la única manera de multiplicarnos y fructificar es sembrarnos en un propósito. Y viéndolo desde el punto de vista de la iglesia, el terreno correcto para sembrarnos es sembrarnos en personas cargadas, en las personas que tienen problemas, en las personas que tienen alguna necesidad. Y nosotros, como iglesia, como hijos de Dios, somos los llamados a cambiar la sociedad, teniendo la determinación de sembrarnos por ellos para salvación para la gente. Somos y tenemos que dejar una herencia de fe, un camino de luz, una esperanza a través de nuestra propia siembra. Y habla aquí también hablamos de sembrar es sacrificio, sembrar es entrega voluntaria. Nos habla de la muerte del yo. Y voy a dar unas citas bíblicas. La primera es Mateo 16, 25. Y dice, Mateo 16, 25 dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Filipenses 1, 21, palabras de Pablo, dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por eso interpretamos que para Pablo ser azotado, porque para él morir era ganancia. Gálatas 6, 7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Esta palabra que le traigo hoy, esta noche, iglesia y amigos que nos siguen, es para que usted y yo nos atrevamos a sembrarnos en un propósito y tomemos la decisión de determinarnos a comprometernos con Dios y soltarnos, tirarnos en sus manos y pegarle una patada a los argumentos que nos puedan salir en la vida. ¿Cuáles argumentos? Que la crisis, que el país está mal, que los políticos, que la pandemia, todas aquellas cosas que quieran hoy detenernos de alcanzar propósitos. Y iglesia, nada bueno surge del azar, dejar las cosas al azar, de la apatía no surge nada bueno, de la indiferencia, del desánimo. Si queremos ser productivos, si queremos tener bendición, es para que llevemos mucho fruto, pero tenemos que romper con la improductividad, con la insatisfacción, por el vivir debajo de las posibilidades que mismo Dios ha determinado para nosotros. Y por eso yo quiero animarle, a desafiarlo, para que todos nosotros nos comprometamos con Dios de todo corazón y que le digamos al Señor, Señor, estoy en tus manos. Yo quiebro hoy en mi vida todas aquellas cosas que me manipulan, todas las ataduras, todas las ligaduras, las relaciones incorrectas. Hoy salgo y hoy me determino a salir de los malos hábitos, de los pensamientos que tengo, y empiezo yo junto contigo a tomar dominio y le doy cabida a la palabra de Dios que entra a mi vida. Y Señor, quiero invertir, que nosotros le podamos decir a Dios, yo quiero ser productivo, yo ya estoy cansado de no dar fruto, pero una actitud nuestra de buscarle con todo el corazón es determinarnos a tener un devocional diario, a leer su palabra, a congregarnos, no cuando nos dé la gana, ni cuando mi amigo me vaya a traer, ni cuando haya algún invitado, sino que congregarnos, hacer el congregarnos un hábito, ser cristianos fieles y honrar a Dios. Si usted hace estas cosas, prepárese, porque vendrá una cosecha grande. Y con este mensaje es Dios llamándonos, Dios recordándonos más bien que Él tiene cosas buenas para nosotros. Y dice mucho fruto, tiene muchas cosas buenas para nosotros. Y a que no nos conformemos, a que no estemos insatisfechos,
a que podamos romper con todos aquellos pensamientos que vengan y nos detengan. Nosotros podemos salir de la improductividad, podemos salir de los estilos de vida, de los malos hábitos que nos han abatido, de la pobreza. Podemos constituir familia, una familia estable. Podemos reproducirnos en otra gente, ser bendición para otros. Podemos engendrar una generación para Dios. Y hay algo que durante esta última semana, pero una espinita. Y el sábado en oración orábamos de que la iglesia de Cristo, de que de nosotros salgan los futuros gobernantes de la nación. Y por eso el domingo que los niños salían, es nuestro deseo que de esos niños salgan alcaldes, salgan presidentes del Congreso, que de esta iglesia salgan hombres formados con valores de Dios, porque tenemos que transformarla, meternos en esos ámbitos. Tenemos que ir formando hombres de Dios. Y yo le ponía el ejemplo de los niños, pero quién sabe de aquí a 5 años que esté el futuro alcalde de Lepaera. Pero para eso tenemos que sembrarnos en un propósito, tenemos que educarnos, tenemos que prepararnos en tantas maneras. Pero es nuestra oración que desde esta casa puedan salir hombres de esta talla. Digo esto porque creo el domingo hablábamos de trastornar, que lo llamaban trastornadores, lo llamaban alborotadores, y es nuestro deseo que podamos trastornar y transformar toda la sociedad de Lepaera, transformar padres de familia, transformar mujeres, transformar jóvenes, transformar hijos, pero tenemos que echar por fuera la improductividad. Y yo creo que la productividad está aquí, porque Dios está aquí y hoy estamos escuchando lo que Dios quiere para nosotros. Y el mensaje es dar fruto, mucho fruto. Y hay gente que sabe lo que es sembrarse en un propósito. Hay gente que sabe que es tener la cobertura de Dios, ver cielos abiertos, engendrar familia. Todos somos hijos de Dios. Y Dios no tiene hijos especiales. Todos tenemos el mismo valor para Dios. Y Dios delega autoridad a nosotros. Todos podemos ser productivos en el reino de Dios, avanzar en el reino de Dios. Porque dentro de nosotros, yo quiero que me levante su mano y reciba esto, porque dentro de usted Dios ha puesto poder de multiplicación, Dios ha puesto productividad, y dentro de usted hay vida de Dios. Hay multiplicación, hay productividad, hay vida de Dios dentro de nosotros. Y la palabra dice que si muere lleva mucho fruto. Y le estoy hablando a usted, 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 a todos nosotros. Yo le estoy hablando, recibe esta palabra de parte de Dios. Dios quiere que usted tenga fruto. Yo tengo la convicción interna de que si todos nosotros nos comprometemos con Dios, todo lo que nosotros emprendamos, si estamos en sintonía con Dios, no tenemos ninguna posibilidad de que las cosas nos salgan mal, porque Dios ha puesto en nosotros productividad, ha puesto en nosotros bendición. También creo que todo lugar donde nosotros vamos es bendito, porque nosotros somos bendición. ¿Por qué? Porque somos bonitos, porque tenemos dinero, porque tenemos talento, porque tenemos una profesión, un título. No, sino por la gracia de Dios en nosotros, y la bendición de Dios está en nosotros. Y yo decreto que esta es una noche de productividad para nosotros, pero hay que creer la palabra de Dios. Y yo le desafío a que rompa esos límites que muchas veces nos ponemos, y que crea que Dios nos va a bendecir hoy. Yo les decía que nada surge, las cosas no pasan por el azar, no pasan por la magia. Pongo el ejemplo de este edificio. Este edificio nos dijeron a la 1, a las 2 y a las 3 y salió el edificio. Aquí hubo gente que se sembró, hubo gente que se comprometió, hubo gente que se sacrificó,
Y hoy nosotros podemos disfrutar esto, pero hubo gente que le metió, como dicen, le metió el lomo para levantar negocios. Los que tienen negocios no es de la noche a la mañana. Y por eso le digo, no es cosa de magia, es cosa de sembrarse en los propósitos, de proponerse una meta y trabajar conforme a ella. Y yo quiero nombrar cosas a las cuales nosotros debemos morir. Y la primera cosa que nosotros tenemos que morir es la siembra del yo, el morir al yo. Matar el individualismo en nosotros, el egocentrismo. Es el principal enemigo para que la plenitud de Dios se manifieste en nosotros. Por ejemplo, es que yo soy así, es que a mí me parece, es que yo digo, y porque yo tanto, y porque yo esto, y porque yo aquí, porque yo allá, porque mi temperamento, porque mi forma de ser, porque yo soy hijo de aquel o yo soy hijo de aquella. Me encanta cómo lo dijo Juan el Bautista en San Juan 3:30. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Y de eso habla de morir a nosotros mismos y dejar lo que Él sea. Yo decía el domingo, dejar que Dios sea Dios en nuestra vida. Muchas veces Dios no se puede manifestar en nosotros porque nosotros queremos hacerlo. Hablaba el domingo del criado de Eliseo. Estaba atemorizado, estaban sitiados. Él tenía temor y le dijo a Eliseo: Señor mío, ¿qué haremos? Y como todos en la vida nos asustamos, sentimos miedo. Y Eliseo oró a Dios. Y Eliseo no oró para que se le quitara el miedo, no oró para que Dios mandara ayuda. Eliseo oró para que sus ojos fueran abiertos. Pero muchas veces nosotros tomamos batallas que no son nuestras. Cuando el desafío es mayor que nosotros, es que no es de nosotros, es de Dios. Entonces muchas veces le quitamos el lugar a Dios de obrar en nuestra vida porque lo queremos hacer nosotros mismos. Entonces la siembra o el morir al yo, ese es el primero. El segundo, el morir a nuestra propia voluntad, mi propia voluntad. Mateo 6:10 dice, cuando el Señor, cuando los discípulos le dijo, Maestro, enséñanos a orar. Y ahí empieza la oración del Padre Nuestro. Mateo 6:10 dice: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y la voluntad de Dios, hay una voluntad perfecta para usted, y esa es la voluntad de Dios. Hay gente que le ha ido mal porque ha querido hacer su propia voluntad. Pero esta noche yo le digo, aprendamos a escuchar a Dios, la voz de Dios. Y especialmente en estos tiempos tan cambiantes, tan inciertos, doblemos nuestra rodilla, escuchemos al Señor. Dios nos va a hablar. Antes de iniciar una relación sentimental, antes de tomar decisiones, ahí en las crisis que muchas veces decimos cosas que no tenemos que decir, antes de decir esas tonteras, escuchemos la voz de Dios. Y Dios nos va a bendecir. Es necesario que sembremos nuestra propia voluntad. ¿Y por qué le digo que caminemos en la voluntad de Dios? Porque dice Romanos 12:2 que la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. 3. Tenemos que sembrar nuestros propios pensamientos, mis propios pensamientos. Nuestros pensamientos se forman como una estructura pensante, pero ¿a raíz de qué? A raíz de nuestra educación, a raíz de nuestras familias, a raíz de la cultura que nosotros tenemos, a raíz tal vez de la cultura de Lepaera o la cultura general que tenemos como hondureños. Y son pensamientos que se nos arraigan, pero se vuelven enemigos de Dios, nuestros pensamientos. Y el problema o el desafío de nosotros es cambiar nuestra forma de pensar. Y por eso también Romanos dice, habla de la renovación de nuestra mente, porque es un desafío cambiar nuestros pensamientos.
hoy quiero que en este punto pensemos los pensamientos de Dios. Pensemos como Dios piensa. Si usted quiere que Dios se manifieste en su vida plenamente, no lo podrá hacer a menos que nosotros muramos a nuestros pensamientos. Y me encanta como lo dice Isaías 55, 8 y 9. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros pensamientos son, ni nuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. 9, como son más altos que los cielos, que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Encontré la versión, la Nueva Traducción Viviente, y dice, mis pensamientos no se parecen nada a sus pensamientos. Y lo que yo interpreto es que nuestros pensamientos muchas veces están distantes de los pensamientos de Dios. Dice, mis caminos, hay otra versión, dice, mis maneras de obrar están por encima de las que ustedes puedan obrar. Y hoy cantábamos que Dios va a abrir una senda en nosotros, que Él va a hacer, Él va a obrar en nosotros, pero ¿qué tan cerca está su pensamiento a los pensamientos de Dios? Por eso le digo, pensemos en los pensamientos de Dios. Recapitulo los primeros tres: la siembra del yo, la siembra de la propia voluntad y la siembra de los pensamientos. En los pensamientos tenemos que romper con las estructuras pensantes. Lo que nosotros creamos, lo que nosotros pensamos va a condicionar nuestro actuar en la vida. Muchas veces decimos, no, yo no puedo. ¿Y qué va a pasar? No puede. Me encanta el ejemplo de la mujer del flujo de sangre, porque dice que ella decía dentro de sí mismo, si tan solo tocar el borde de su manto seré salva. Ella pensó, antes de tocar, ella pensó que Dios podía sanarla con solo tocar el borde de su manto. Y muchas veces nuestros pensamientos, nuestro actuar, en la vida está condicionado por nuestros pensamientos. Ella pensó y actuó y recibió lo que Dios le iba a dar. Otra cosa que hemos hablado aquí también son de los 10 espías. Ellos dijeron, no se puede, y no se pudo. Ellos no lograron entrar a la tierra, pero hubieron 2 que sí. Y muchas veces son las cosas que tenemos que romper en nuestra vida. 4, sembrar o morir a nuestra razón. Se lo pongo así: Lázaro estaba putefacto. ¿Por qué? Pues ya tenía 4 días de muerto. Son cosas razonables, y es cierto, él tenía 4 días de muerto. Pero en realidad, cuando le avisaron a Jesús que Lázaro estaba enfermo, ¿qué dijo Jesús? Vamos a despertar a Lázaro. Vamos a despertar a Lázaro. Y cuando llegó Jesús, le dijo, Lázaro, ven fuera. ¿Y por qué digo esto? Porque hay un debate en nosotros, hay una lucha interna entre la razón y nuestra fe. Pero nosotros caminamos por fe, y usted y yo necesitamos ser hombres y mujeres de fe. 5, la siembra de nuestros sentidos. Siempre con Lázaro, Marta le dijo a Jesús, yede ya, le dijo, ya tiene 4 días de muerto. Y es cierto, tenía mal olor. Pero los sentidos nos limitan a lo físico, a lo material, y esas cosas limitan la verdad de Dios en nosotros. Los sentidos, o sea, lo que nosotros vemos, lo que podemos tocar, lo que podemos percibir, limitan las cosas que Dios puede hacer en nuestra vida. 6, las ligaduras sentimentales o familiares. Abraham, Dios le dio una orden y le dijo, vete de tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te voy a dar. Y Abraham llegó a Lot, y Lot solo le causó problemas a Abraham. Y quiero que me entienda y quiero aclarar, Dios es un Dios de familia,
Hay que honrar a nuestros padres, a nuestra madre, a nuestra esposa, a nuestros hijos. Pero lo que digo con ligaduras sentimentales o familiares es que hay cosas. Dios, por ejemplo, Dios sacó a Abraham de Ur de los Caldeos, una tierra abominable para Dios. Y muchas veces nuestras familias traen esas cosas. Y esas cosas retrasan o condicionan el cumplimiento de las cosas de Dios en nuestra vida. Y nos volvemos improductivos. Y como qué cosas. Y muchas veces nosotros decimos, es que mi papá fue así, mi abuelo fue así, y yo también soy así. O decimos, no, es que mi mamá padecía de eso y yo también padezco de esto. Y es que los matamoros somos así. Entonces son cosas que debemos romper. Tenemos que morir a esas ligaduras que traemos de antaño. Y 7, la siembra de nuestras raíces. ¿Por qué? Porque muchas veces en nuestras raíces hay rebelión, hay soberbia, hay pactos ancestrales, hay ideales, hay falta de identidad, hay modelos que representan al mundo y hay anhelos que nuestra alma tiene que ofenden a Dios, Entonces, para ver fruto en nuestra vida tenemos que morir a estas cosas, Y yo quiero que ahí donde está me busque siempre en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 15, verso 16. El pastor Santos predicaba el domingo antepasado acerca de esto. Cuando lo tenga me dice un amén. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. A mí me gusta hablar de esto porque yo no sé si usted siente lo mismo que yo. No le da gusto ser escogido por Dios. Yo creo que no hay cosa más linda, más maravillosa en la vida que ser escogido por Dios. Si usted está aquí hoy, sentado aquí, o si usted no está viendo, es porque usted ha sido escogido por Dios. Pero ¿para qué nos escogió Dios? Dice que también los comisionó, los envió. ¿Para qué? Para que vayan y den fruto. Para que vayan otra vez, para que vayan y den fruto. Yo sé que ya pronto estamos por irnos, pero usted se va a ir de aquí, pero yo quiero que se vaya sembrada con esta palabra. Usted no se va de aquí para ir a comer, usted no se va de aquí para ir a dormir, usted no se va de aquí para ir a ver los goles de hoy en la Euro o en la Copa América. Usted se va aquí para ir y dar fruto. Y llévese esa palabra con usted, para ir y dar fruto. Y dice la palabra, yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto. Está hablando de usted, está hablando de usted, está hablando de usted, está hablando de usted, está hablando de mí. Esa palabra es suya, para que vayan y den fruto. Yo voy a ser productivo, usted tiene que ser productivo. Yo voy a producir restauración, yo voy a producir cosas buenas, yo voy a producir cosas de bendición para otros, yo voy a producir finanzas, son cosas que usted tiene que irse esta noche. Yo voy a ganar gente para el reino de Dios, yo voy a producir en mi trabajo, en mi ministerio, yo voy a engendrar hijos para el reino de Dios. Lo que toque mis manos va a ser bendecido por Dios. Y usted tiene que ir con eso, que usted ha sido comisionado, usted ha sido enviado para dar fruto, mucho fruto. Las motivaciones nobles, Dios siempre las bendice. Si usted tiene motivaciones puras y usted vive en integridad, yo le aseguro que todo lo que emprenda, todo lo que toque, cuando usted hable, la gente será bendecida porque Dios lo llamó a ser productivo. Yo la vez pasada, yo me asombro porque la gente, uno lo llama, le escribe, ore por esto, ore por mí, fíjate que tengo que hacer esto, ¿qué piensa usted? Y es porque hemos recibido palabra de Dios y nos hemos determinado a hacer bendición. Siempre le hablo de Abraham, de Génesis 12:3, te bendeciré
Bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré a los que te maldijeren y serás bendición. Usted tiene que determinarse a hacer bendición. Usted déle palabra a aquel que está enfermo, a aquel que está desanimado, déle palabra a aquel que necesita alimento, déle alimento. Porque usted ya lo bendijo Dios, por lo tanto usted tiene que ser bendición para otros. Y me encanta algo aquí en este verso que acabamos de leer, porque si usted se fija bien, dice: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Y después del fruto sigue una coma. O sea, que no ha terminado. O sea, que hay más. Dice: para que ese fruto se pierda. ¿Qué más dice? Para que ese fruto dure unos 2 o 3 días. Para que ese fruto fracase. Para que ese fruto se quede en el camino. No, para que ese fruto permanezca. Y después de eso sigue punto y coma, o sea que hay más. O sea, no es un punto y final, no es un punto y seguido, no es un punto y aparte, es un punto y coma, o sea que hay más. Y dice: para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y esto es para todos nosotros, pero tenemos que creerlo. Tenemos que ir, tenemos que avanzar, tenemos que alinearnos a la palabra de Dios, a que nos sembremos en un propósito para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Iglesia, es tiempo de llevar fruto. Perdón, es tiempo de llevar mucho fruto. Fue Dios. Y por eso es que le digo, qué maravilloso es ser escogido por Dios. Porque Dios fue quien determinó que usted y yo pudiéramos ser instrumentos poderosos. Dice que Él nos escogió a nosotros. Usted no levantó la mano para que Dios, uno de hombre no busca a Dios, siempre ha sido Dios buscando al hombre. Y ha sido Dios quien ha determinado que usted y yo somos instrumentos poderosos. Y os escogí para que vayan y den frutos, un fruto que perdure. Fue Dios que nos escogió, que determinó que usted y yo pudiéramos ser fruto, pudiéramos ser instrumentos poderosos para cumplir su agenda aquí en la tierra. Usted no es fruto del azar, usted no es fruto de la casualidad, usted no vino porque alguien lo trajo o porque un amigo lo trajo de la oreja. Usted está aquí porque ha respondido al llamado de Dios y usted está siendo afectado por esta palabra. Yo creo que algo poderoso Dios va a hacer en nuestra vida. Yo quiero que ahí donde esté incline su rostro y cierre sus ojos. Algo poderoso Dios va a hacer en nosotros, porque Él fue quien determinó que nosotros somos instrumentos poderosos para ser representantes de Él aquí en la tierra, para ganar personas, para consolidar personas, para revertir cosas en nuestra vida y para que podamos llevar fruto. Yo comencé este mensaje diciendo que usted puede llevar fruto y así mismo lo termino. Usted puede llevar mucho fruto. Padre, en el nombre de Jesús, esta noche te doy gracias por tu palabra, te doy gracias por tu consejo, porque usted nos habla constantemente. Yo le pido, Señor, que hoy usted pueda recibir estas determinaciones que nacen de nuestro corazón en seguirte, en buscarte, en unirnos a tu propósito aquí en la tierra. Yo le agradezco porque usted nos ha escogido y no nos ha escogido para que pasemos la vida. Usted nos ha escogido para que seamos personas determinantes en la sociedad en la cual nosotros nos desenvolvemos. Yo le doy gracias porque usted fue quien determinó que nosotros podemos llevar fruto. Yo pongo delante de ti, Señor, todas nuestras limitaciones y yo oro para que estas cosas puedan ser rotas en nuestra vida, porque usted ha determinado que podemos llevar mucho fruto.
Hoy, esta noche, nosotros queremos morir a nuestro yo. Aleluya. Hoy queremos menguar nosotros para que usted crezca en nuestra vida. Hoy queremos morir a nuestra propia voluntad. Que se haga tu voluntad en nuestra vida, Padre. Hoy queremos morir a nuestros pensamientos, porque tus pensamientos son más altos que los nuestros. Hoy morimos a nuestra razón, porque queremos vivir por fe. Hoy sembramos nuestros sentidos, porque nuestros sentidos nos limitan a lo físico, a lo material, a lo que podemos tocar. Hoy sembramos nuestras ligaduras sentimentales o familiares, y también sembramos nuestras raíces. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro por todos los que estamos aquí en este lugar, Señor. Yo oro por la palabra cual hemos recibido, Señor. Señor, y que esta palabra, Señor, se nos sea impregnada en nuestro corazón, que usted nos escogió para llevar mucho fruto, Señor.